Bueno, pues vamos con la última de las clases. Vamos a acabar de decorar nuestro álbumcito. Lo que quiero hacer en esta clase de primeras es a todos los tarjetones que no tienen solapa ponerles un tiradorcillo, ¿vale? Que serían, los voy a poner por orden, bueno, aunque casi que voy a escoger primero los lazos viendo así el conjunto, yo creo. Aquí me puede gustar este, yo creo, aunque los amarillitos también me pueden quedar muy bien. Color mostaza me parece precioso. Vale, creo que este me podría gustar para aquí. A lo mejor es rosita, no sé si meterle otro igual, a lo mejor podemos variar. Así, ya que se va a llevar otro. Vale, aquí ya tenemos este, aquí le voy a meter negro. Vale, aquí sí, este. Bueno, no tomé muy bien medidas y me han quedado, me gusta normalmente ordenar los tiradores de arriba a abajo, me han quedado como que un poco regulín, entonces os recomiendo que, esto normalmente lo voy haciendo a ojo, que toméis medidas antes de poneros a colocarlos, ¿vale? Porque eso, a mí me han quedado, normalmente me gusta que empiecen arriba y que vayan como en escalera, y pues esta vez me ha quedado la cosa un poco más chuchurría. Vale, este iría aquí. Aún así han quedado decoradillos. Vale, ahora pasaríamos a la portada. Veis que si los lazos hubieran quedado como más de arriba abajo, creo que hubiera quedado más mono. Pero bueno, para la portada he cogido esta tarjetita de aquí, ¿vale? Que es de las de una sola cara, porque así las de doble cara las podéis, que tienen como más utilidad, las podéis usar para otra cosa. Este marquito de metacrilato, que es una preciosidad, y este normalmente os viene con un plástico protector, entonces si veis que por un lado está medio mate, es que tiene el plástico que tenéis que quitárselo, ¿vale? Esto lo vamos a pegar centradito sobre la portada y utilizando esta etiquetita de aquí. Entonces yo os diría de poner pegamento al marquito alrededor y dejarle colocada esta pieza para luego tener que centrar una sola cosa, ¿vale? Me resulta un poquitito más fácil. Voy a intentar utilizar este pegamento para este paso, que me da la impresión de que para cosas no porosas igual me funciona un poquitito mejor. Voy a echar poquita cantidad para que no se me escape por fuera. Simplemente todo alrededor del marquito, y ahora le dejaré esta pieza encima. Y lo voy a dejar un ratito. Esto le va a costar secar porque como no es poroso, pues va a ser un poco más complicadete, ¿vale? Pero en cuanto ya tenga una sola pieza, luego pondré pegamento a todo y ya me va a resultar un poco más fácil moverlo para que nos quede centradito, ¿vale? Y mientras lo que vamos a hacer es preparar la decoración del lomo. Para el lomo yo he utilizado una troqueladora de 2 pulgadas y un cuarto, sobre todo para las que no tenéis kit, ¿vale? Para las que tenéis kit os voy a dar todo lo que necesitáis, pero si no tenéis kit, para hacer volumen podéis utilizar una troqueladora así gordocha. Me he troquelado varios circulitos, la idea es pegar uno sobre otro y que queden gorditos, que me hagan como un cartón, para que se vea un medallón pues más gordito. Ahora para la parte de delante voy a utilizar un poquito de papel de acuarela, que también me lo he troquelado, y para la parte de atrás voy a utilizar un pedacito del papel de la portada, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es prepararme de momento todo el medallón, a excepción de la parte de delante, que es la de acuarela, ¿vale? Vale, lo que voy a hacer es coger estos circulitos, voy a pegar unos con otros, ¿vale? Simplemente poniendo pegamento, voy a ir haciendo como una montaña.
ponemos pegamento en uno, colocamos el siguiente encima. No me quiero acercar mucho al borde para que no se escape el pegamento por fuera, pero por otro lado quiero que sí que haya pegamento para que no se vea luego abierto. Entonces hay que ir midiendo de poner cerquita del borde, pero poquita cantidad para que no se eche por fuera. Nada, os troqueláis varios y cuando veáis que ya queda lo gordito que os gusta, pues ya podéis parar. ¿Qué más? Nada, si tenéis el kit, eso, en lugar de tener que hacer esto es por si alguien tiene un troquel, bueno, y si por si os queda de idea para otro momento, por si alguien tiene un troquel de 2 pulgadas, no sé si no me habré pasado, a ver si luego no lo va a dar cortado la Crop-A-Dye. Vale, ahora por la parte de atrás vamos a poner este. Vale, y ahora me voy a coger el circulito de papel de acuarela y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el sellito, las que tenéis el kit, tenéis este sellito de aquí que es preciosísimo. Voy a coger tinta de alcohol y lo voy a colorear con acuarela, ¿vale? Si no tenéis acuarela, pues podéis utilizar pues otra tinta, esta no os va a valer, ¿vale? Y colorearlo con rotuladores Copic, o podéis utilizar lápices de colores, pues cada uno lo que tenga para colorear, o directamente saltaros este paso y poner otro papel decorado y os queda un medallón. O si tenéis, también puede estar muy bien si tenéis, a ver si me sale, algún sello de mensajitos que encaje bien así como en ese circulito, pues también podéis ponerle como un título con un texto. Vale, voy a ir a por agua, voy a coger mis acuarelas y os voy a enseñar cómo colorearlo, ¿vale? Lo primero que voy a hacer va a ser hacerme un rosita que se parezca un poco al de la muñeca de la colección. ¿Vale? Yo creo que este me puede funcionar guay. Ahora me voy a hacer un color carne. El color carne lo suelo hacer cogiendo un poquito de rosa, pero que no sea un rosa frío, sino un rosa pues más tirando a cálido. Y a ver si os puedo coger un poquitito de papel para que, a ver si consigo que veáis un poco la diferencia. Fijaros, este rosita es un rosa que no es especialmente frío. En cambio, si me voy a este rosa, que es el que metí en la... que parece que tiene como un subtono azulillo, pues ese es el que yo le llamaría frío, ¿vale? Entonces intento coger uno pues que tienda más, en un momento dado, aunque sea rosa, que tienda más a naranja que a... se me ha caído la pegadera. Y estas pegaderas se astillan, hay que tener cuidado con ellas. Que tienda más a naranja que a azul, ¿vale? Que no tienda nada a violeta. Y luego a ese rosa le añado un poquitito de amarillo, ¿vale? Y con eso consigo una especie de color carne. Si veis que le echáis demasiado amarillo y se queda amarillo, volver a echar un poquito de rosa hasta que lleguéis a un punto pues que más o menos veáis un color carne. Y siempre podréis hacer pruebas a un ladito en pedacitos de papel hasta que veáis que el color os gusta. Vale, voy a empezar con la carita. Entonces nada, le doy una primera capa a toda la carita, orejas, cuello y manos. Usar un pincel finito porque si no esto es tan pequeñín que va a ser muy difícil. Y antes de que se seque le voy a dejar caer un poco más de cantidad de pigmento en la parte de lo que sería el colorete y en el cuello, para que se vea ahí un poquito oscuro.
es todo tan pequeñín que nos quede el cuello bien oscurito, eso sí, ¿vale? Y ahora me voy al rosita y le voy a pintar todo el vestidito. Y voy a aprovechar y le voy a dar al lacico también del mismo color, aunque la muñeca creo que lo trae el lacito en amarillo, pero bueno. Ahora tendremos que dejar que seque para poder seguir coloreando. El color rosa no me ha quedado muy semejante al del papel, pero bueno, creo que va a quedar bonito igual. Ni tan mal. Mientras me voy a ir haciendo un pelo, y como estuve coloreando el otro día, yo ya tengo aquí un marrón listo. El marrón, bueno, es un color que yo ya tengo en acuarela marrón, entonces no lo he tenido que hacer. Y voy a ir pintando a brochazos, partiendo de lo que sería la raíz. Dejando un poco de brillo en el medio de la raíz, de donde nace el pelo y de donde acaba, pues es donde le voy a meter como más intensidad de color. Y luego en el medio le voy a dejar pues casi sin color para que parezca el brillo del pelo. Vale, ahora voy a oscurecer. Y voy a volver a empezar a oscurecer todavía un poquitito más la raíz. Un dibujo tan chiquitín va a ser como muy difícil poder dar mucho detalle, pero bueno, vamos a intentar hacer lo que podamos. Vale, otro poquito por aquí. Y yo creo que de momento al pelo, como os digo que tiene muy pequeñito, no vamos a poder dar mucho detalle, lo vamos a tener casi que dejar así. Vale, dejaré que seque y me voy a volver a la cara a dar un poco más de calidad, como de contorno, que se vea el dibujo con un poco más de profundidad. Entonces simplemente cogería más color y voy a volver a darle al contorno, a lo que serían los bordecitos, muy poquito, porque si mojáis mucho el papel os va a abrir el color de abajo y va a quedar un efecto un poco feo. Le voy a poner más cantidad de colorete.
y le voy a oscurecer un poquito lo que está cerca del pelo para que gane un poco como de volumen el dibujo. Y creo que esto sería todo, no le puedo hacer mucha cosa más. No sé si coger un poquito más de este rosa más intenso para que me ayude a que el colorete sea más intenso. Yo creo que sí. Le podemos intentar oscurecer un poco más el cuello. Y las manos. Y voy a intentar darle un poco de volumen también a lo que sería el cuerpo. Le voy a hacer unas sombritas a los lados para dar un efecto también como de dimensión. De esta manera no se ve tan plano y parece que realmente está más como en 3 dimensiones, ¿no? Y yo creo que esto sería todo. Fijaros que es súper bonito. Nada, voy a guardar ya mis acuarelas. El agua, que es un peligro tenerla por aquí. Ahora vamos a esperar a que se seque de todo. Le pondremos pegamento por la parte de atrás y lo pegaremos sobre nuestro medallón encima de todo. Voy a por la cropada y para luego hacerle un agujerito. No quería este pegamento, me confundí de bote. Vale, mientras se termina de secar el pegamento para hacer el agujerito y colgarlo del lomo, voy a volver al marco para pegarlo en la portada. A ver, ya os podéis venir para arriba. Vamos a poner pegamento a toda esta estructura. Voy a volver a este transparente que me gusta un poco más para estos materiales. Vale. Y ahora vuelvo al blanco y en la parte del papel le voy a poner el mío. A ver qué tal se aguanta esto. Si no, tendré que meterle cinta de doble cara de la extra fuerte. Pero bueno, vamos a intentar que nos funcione así. Ahora cogeré toda la pieza teniendo el proyecto asegurándose que estáis en la portada y no en la contraportada, ¿vale? Lo voy a dejar caer donde creo que es el centro y ahora me voy a levantar un poco para intentar verlo con un poco más de perspectiva y asegurarme de que está centrado. Y como he usado pegamento líquido en caso de que no estuviera, pues siempre podemos corregir un poquitito, nos va a permitir mover un poco la estructura. Ok, fijaros qué bonito. Bueno, el color ni tan mal, ha quedado más intenso ese. Voy a recuperar mi cadena de bolitas. Y ahora vamos a hacerle un agujerito. Voy a hacerle el agujero con el pequeñito, que para la cadena de bolitas es suficiente, aunque entonces no le puedo poner eyelet. Creo que sí que le puedo poner eyelet igual y que me sigue entrando la cadena de bolitas, porque esto creo que ya lo hice una vez. Tengo un eyelet también pequeñín, se lo voy a colocar. Estos eyelets los tiene Artemio, ¿vale? Por si
por si no tenéis y os gustan ese tipo de LEDs chiquitines, en la web tenéis unos de Artemio que los tiene en varios colores y hombre, no es que sean los más funcionales del mundo, la verdad, porque valen para cosas muy concretas, pero bueno, fijaros, la cadena de bolitas nos pasa igual, un poco justi, pero nos pasa. Y para hacer así estos medalloncitos yo creo que sí que están bastante guachi. Vale, voy a escarranchar mi proyecto de esta manera. Y ahora vamos a pasar la cadena de bolitas, uno de los cabos por detrás del lacito y lo vamos a cerrar. Vale, fijaros qué preciosura, por favor, que no me puede gustar más. Qué bonito. Vale. Bueno chicos, pues hasta aquí el proyecto. Espero que os haya gustado. Os ha quedado bastante triangular. A mí no me gustan nada los proyectos triangulares, pero tener en cuenta que en el momento en el que le empecemos a meter fotos, esto va a coger, o sea, necesita el espacio que veis que hay ahora, lo necesita porque las fotos engordan bastante. Y ya no os digo si le metéis troquelados, alguna pegatina, algún mapita o alguna de estas cositas que guardamos de recuerdo también en los bolsillos y tal, pues en el momento en el que esté llenito sí que va a quedar, porque de hecho si ahora no queda triangular, quiere decir que cuando esté lleno de fotos va a quedar así, que tampoco me gusta esta forma triangular. Entonces vale la pena que quede un poco triangular ahora para que nos permita engordar con todas las fotos y luego que quede rectángulo. Nada, eso, que espero que os haya gustado un montonazo. Yo la verdad es que estoy enamorada de él, me encanta. Recordar que os decía en la... bueno, creo que lo dije, si no lo dije os lo digo ahora. En el vídeo presentación, que si en lugar de ponerle el marquito de metacrilato, que a mí me parece súper fino y súper elegante, si os gusta el mundo shaker, esto que se llena de lentejuelas y de purpurina y tal, que podéis sustituir coger en ritarrita.es el marco shaker y podéis cubrir, o sea, en vez de dejar el marco solo, llenarlo todo de lentejuelillas y tal. También podéis, en lugar de utilizar esta tarjeta, utilizar una foto, porque sabéis que esto es un estándar de tamaño foto. Entonces, si quisierais que fuera para un regalo un poco más personalizado y utilizar una foto, creo que puede ser una idea preciosa para un proyecto. Y si os gusta el rollo sin shaker, pero queréis proteger un poquito la foto, también podéis poner encima de la foto una pequeña pieza de acetato. Os va a hacer como si fuera un cristalillo, va a quedar brillante en lugar de solo el marquito, lo que es la pieza también, y va a quedar pues un poco más protegido. A mí me gusta así en mate, pero bueno, me gusta que tenga brillo como de espejo el marco, pero nada más, para mí está perfecto así. Pero bueno, ideas que os doy porque no todos tenemos los mismos gustos y yo qué sé, igual hay alguien que pues que con las ideas pues le gusta la idea y le apetece variarlo, darle su toque un poco más personal o incluso repetirlo con otros papeles para otro proyecto y yo qué sé. Que me parece un tutorial precioso, un proyecto espectacular, espero que os haya gustado tanto como a mí. Muchas gracias por pasar esta semana conmigo, un beso enorme, adiós.